Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Aguarden. Bien. Bueno. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que mañana tienen clase con el doctor Núñez. A las 16:45. Vamos a ver la semana que viene cómo hacemos con el tema del doble horario, si es que cruzamos a los profesores, porque realmente es muy complicado dar dos clases seguidas, una 5 menos cuarto hasta las 6:30 casi, y arrancar otra a las 8, diciendo exactamente lo mismo, es un poco complicado. Así que bueno, ya nos vamos a organizar. Por el momento yo estoy subiendo las clases al aula virtual, así que el que tenga alguna duda puntual me escribe a través del aula virtual. Quiero aclararles, chicos, nuevamente que el modo de comunicarse es a través del aula virtual. No me escriban más al Messenger de Facebook, a Instagram, a mis redes sociales que son personales, porque no puedo contestarlos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, Profe. les quiero aclarar, la fecha del parcial es el 30, como ya les avisé. ¿Quién habló? Yo, profe, hola. Quería hacer una pregunta porque tenía una duda sobre la clase del doctor Acosta y le envié por el privado del campus, pero me aparece desconectado. No sé si me puedo comunicar por otro medio, porque justo era la clase del que yo tenía la duda. ¿Usted tiene una duda? ¿Quién es usted? Julieta Gil, hola. Ahí está, Julieta. No, como no la veo, por eso. El tema es así, usted tiene una duda respecto a un tema del doctor Acosta y le escribió por el chat del aula virtual y él no le contestó. Claro, me aparece como que está desconectado por ahí, por eso algunas personas hablan por ahí por otros medios porque no se conectan en el campus. Pero espere, ¿a usted dónde le sale que está desconectado? Me sale en el chat del profesor de que está desconectado y no ve mi mensaje, o sea, como que no entra en el campus. No, pero espere, usted está mezclando cosas. Una cosa es que el doctor Acosta no esté en el chat, claramente no va a estar todo el día en el chat. Y otra cosa es que si usted se fija a qué hora entró el doctor Acosta, eso es otra cosa. O sea, son dos cuestiones completamente distintas. Usted escríbale al campus que yo voy a hablar con el doctor Acosta para que él responda por vía campus. Es la forma de comunicarse, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces entra el doctor Acosta o no al aula virtual? Es una cuestión diferente. Pero quédese tranquila que yo le voy a decir, si usted tiene una duda, escríbasela y quédese tranquila que el doctor Acosta va a entrar al campus a verla. ¿Mm? Gracias. Yo me voy a encargar de que todos los profesores virtualidad que tenemos con este sistema. El parcial va a ser el 30, la modalidad es presencial, hasta ahora, que no ha habido ninguna contraorden, y si va a ser oral o escrito, se lo vamos a estar informando la semana que viene, ¿sí? En el caso de ser oral, los vamos a ir citando en distintos horarios para evitar los amontonamientos en la universidad, ¿sí?
Y en caso de ser escrito, bueno, se va a respetar un protocolo muy estricto con relación a la cantidad de gente que pueda ingresar por aula. Pero va a ser presencial, en principio. Por ahora no hay ninguna vuelta atrás en ese tema. Antes de empezar, y respecto del material y de lo que hay en el aula virtual, que está casi todo el curso, casi toda la primera parte desbloqueada. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. Buenas noches. Sí, Micaela. No me queda claro con respecto a de dónde hay que estudiar. No sé si es que hay que estudiar solamente de Goldmich los capítulos de norma indirecta o si también los primeros capítulos que habla del concepto y eso también de Goldmich. Más que nada porque lo empecé a leer y se me complicó porque él habla de 3 dimensiones que no termino de entender las 3 dimensiones en las que habla y bueno, eso fue lo que se me complicó. Muy bien, Micaela, no hay ningún problema. Le explico. Las 3 dimensiones del mundo jurídico, el trialismo jurídico, se lo explico yo ahora, ¿sí? Con respecto al tema de qué es lo que tiene que leer de Goldschmidt, con respecto a la historia, el concepto, claramente todo lo que no esté en el libro del Dr. Hoff y haya sido mencionado por alguno de los docentes, usted lo tiene que leer de Goldschmidt. Lamentablemente, leer a Goldschmidt no es sencillo, ¿sí? Tiene un grado de dificultad importante. En principio, lo que es obligatorio leer de Goldschmidt es la estructura de la norma indirecta y, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy, que es clasificación de los puntos de conexión, porque ese tema usted no lo encuentra en el libro del Dr. Hoff, ¿sí? Después, todo lo demás lo puede estudiar del libro del doctor, que no va a tener ninguna dificultad. Con respecto al trialismo jurídico, si su pregunta es ¿qué significa esas 3 dimensiones? Las explicamos acá claramente si ninguno de los profesores lo ha hecho. Yo se lo explico. Le vuelvo a repetir, lo que es obligatorio de estudiar de Goldschmidt es estructura de la norma. Se cortó. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta estructura de la norma. No, se cortó. Se viene escuchando bien. No, porque me avisa que es inestable y se me congelaron todos, entonces, bueno, eso es complicado. Estructura de la norma y el tema que damos hoy es clasificación de los puntos de conexión y puntos de conexión, característica positiva de la consecuencia jurídica, hay que leerlo de hoy, no hay otra forma. Es mucho más sencillo escuchar la clase y después leerlo, después volver a escuchar la clase y ahí más o menos se entiende. No es tan difícil. Entonces, a todo el mundo le va a venir bien una breve explicación de lo que es el trialismo jurídico. Lo tenemos que traer acá al doctor Perecegui para que les explique bien la cuestión filosófica respecto al trialismo, pero en este caso ustedes no necesitan que les compliquemos más la vida. Le explico, Micaela, el tema es así. El doctor Goldschmidt divide el mundo jurídico en 3 dimensiones. El que no me entienda, me pregunta. Acá no mordemos, ¿sí? Estamos para explicarles. Cuando no se entiende un tema, levantan la mano, hablan, me preguntan. Y no tengan vergüenza ni les parezca que la pregunta puede ser muy niña. En los primeros estadías del derecho internacional privado, todo es importante. Todo. Entonces, al dividir al mundo jurídico en 3 dimensiones, cada una de estas dimensiones estudia una sección particular. Usted se va a encontrar con una dimensión sociológica y una dimensión dictiológica. Cada tema
que analiza el doctor Goldschmidt lo hace dentro de este marco. Dimensión normológica, dimensión sociológica, dimensión diquelógica. Es el mismo tema, pero se analiza de 3 formas diferentes. Dimensión normológica, como su nombre lo indica, le va a explicar a usted en qué consisten las normas que regulan la institución. Es decir, el derecho, ya sea normas internas, normas de tratados o normas consuetudinarias. ¿Por qué? Porque el derecho consuetudinario, como los usos y costumbres, en el derecho internacional tienen un valor diferente al que pueden tener en el derecho interno. Si bien es cierto que en el derecho interno también lo tienen, ustedes saben, porque han cursado público, que los usos y costumbres generan obligaciones en el derecho internacional. Lo mismo sucede con el derecho internacional privado. Cuando nosotros no teníamos reflejada la autonomía de la voluntad en la órbita interna, en el Código de Vélez, pero sí lo teníamos reflejado en la órbita interna, pero no en la órbita internacional. ¿Qué nos decía Goldschmidt? Aceptar la autonomía de la voluntad en el 1119 en el Código interno, pero no aceptarla en la autonomía universal en derecho internacional privado, es oportunista. Por lo tanto, aunque no tenemos una norma que admite la autonomía conflictual y la autonomía material de primer y segundo grado en el código, la tenemos que admitir igual. Más allá de que el artículo 5 de los protocolos adicionales diga que la ley indicada como aplicable por los respectivos tratados no puede ser modificada salvo en la medida que dicha ley lo admita. Es decir, está diciendo, si la ley no permite la autonomía, no se puede. Bueno, no importa. La costumbre fue que sí se aceptó. Uruguay, por el contrario, no la aceptó. Bien, cuando estudiamos autonomía de la voluntad, estudiamos autonomía conflictual, autonomía material de primer y segundo grado, lo vamos a ver en la parte especial, vamos a advertir que Goldschmidt nos dice, porque está fuera de actualización, el que estudiar el tema por Goldschmidt, autonomía, no va a hacer falta estudiarlo de Goldschmidt, nos va a decir que la autonomía conflictual y material de primer y segundo grado es admisible, aunque la norma diga otra cosa. Pero ustedes eso lo van a analizar en la dimensión normológica. Derecho vigente, derecho proveniente de fuente internacional y usos y costumbres. Bien, luego en la dimensión sociológica, hasta acá nos explica qué es lo que hay. No dice si está bien o está mal. Dice, esto es lo que hay. En la dimensión sociológica nos dice, esto es lo que los fallos dicen que es. Y generalmente ahí va a encontrar usted, si está leyendo el problema de las calificaciones, va a encontrar el caso de la viuda maltesa. Y ahí le va a decir, bueno, el problema de las calificaciones fue advertido por Eugene Barthen al analizar el caso Antón con Bartolo, donde se discutía la aplicación del Código de Rohan en Malta o el derecho francés. Y ahí le va a explicar el caso, le va a explicar el fallo. Cuando lleguemos al punto de Mandel, de fraude, le va a explicar Mandel o la viuda, la condesa de Charamán-Chimaí. ¿Ya tuvieron la clase de fraude ustedes con la doctora? ¿Se cortó? Sí. Sí, se cortó todo. ¿Se apagan las cámaras? Sí, capaz que sean las cámaras que hacen que se corte. ¿Ahora me escuchan? Sí, la escuchamos, pero
Me da la sensación que es por las cámaras que se va cortando, porque usted tiene buena conexión y nosotros también. ¿Quieren probar de apagar las cámaras? Yo no tengo problema. Mientras escuche. No sé. A ver, ¿me escuchan ahora? Contéstenme por el chat, por favor. Bien. A ver, les explicaba. En la dimensión sociológica, entonces vamos a encontrar la jurisprudencia. La jurisprudencia relativa al tema que se analizó en la dimensión normológica. ¿Hasta acá se va entendiendo todo esto? Si alguien no entendió, me pregunta, por favor. Sí, se entiende. Bien. Entonces, luego de la dimensión sociológica, donde vamos a encontrar... yo les pregunté si tuvieron la clase de fraude ayer, ¿no es cierto? Sí, ayer la tuvimos. Bien. Y dio los casos. Exacto. El análisis de los fallos, usted lo encuentra en el libro de Goldschmidt en la dimensión sociológica. En el libro del Dr. Hoff está más sencillo, está todo junto. Ustedes leen el caso Mandel, leen el caso de la condesa de Charamanchimay y el caso... ¿Les mencionó alguno más la doctora? No, vimos esos, doctora, el de la condesa y el fallo Mandel. Y el Notenboom. Notenboom Liechtenstein y el del francés, Jean-Claude Caron. Caron. Vieron el caso Caron y vieron el caso de el ciudadano de Liechtenstein que se llama caso Notenboom. Es un caso de la Corte Internacional de Justicia. Sí. Sobre el vínculo, claro, la nacionalidad efectiva, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, en la dimensión diquelógica, finalmente, ustedes van a encontrar qué significa justicia. El análisis valorativo que hace el autor sobre lo que vino explicando. Es decir, las normas que estudiamos y los fallos que estudiamos son ajustados a un concepto de justicia. ¿O no lo son? ¿Estamos de acuerdo o no lo estamos? Es la valoración subjetiva del autor, a la luz de su filosofía, del trialismo jurídico, sobre lo que estudiamos anteriormente. Entonces, la dimensión sociológica la tenemos que leer solamente si los fallos que se refieren al tema son de relevancia. En el caso de los puntos de conexión, no hay fallos. No hay que leer nada. Sí hay que leer la dimensión normológica y sí hay que leer la dimensión diquelógica. ¿Bien? ¿Está entendido el trialismo jurídico o no? 4 fallos vimos, sí, perfecto. Sí, ahora me quedó más claro, gracias. ¿Ahora sí, lo entendiste? Es mucho más... no, diquelógica, con D. D-I-K, dique lógica. Dique era la diosa griega de la justicia. Dique lógica. Bien. Perdón, profesora, discúlpeme que le interrumpa. Dijo 4 fallos. Tengo el caso de la viuda maltesa, el caso Mandel y el caso de la condesa de Charamay-Chimay. ¿Cuál es el cuarto? No, espere. ¿Quién está hablando? Mirna Relis. No. Mirna Relis. No. A ver. Sí, Caso Corán. Esperen, chicos, no hablen uno arriba del otro. Acá alguien puso que la doctora Frachina dio 4 casos. Bien, sí. Mandel, sí. la condesa de Charamanchimay,
Caron Sí. y Nottebohm. Ahí está, listo. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Yo les mencioné el caso de la viuda maltesa, que es de calificaciones. Está bien, bien. Como ejemplo de la dimensión sociológica. Está bien, Este sí, lo tenía estudiante, bien. pero las calificaciones le van a explicar que ese problema se detectó con un fallo que se llama Antón Bartolo, conocido como la viuda maltesa. No Ahí es está, de lo tenía fraude, bien. cuidado. Lo tenía bien incorporado entonces, bajo ese título. Está bien, gracias, gracias. No, por favor, la idea es que no haya malos entendidos. Gracias. La condesa belga, no era belga, era francesa y se nacionalizó alemana, la condesa de Chagamán-Chimay, para cambiarse su estado de divorciada a soltera, porque en Francia no se podía volver a casar. La condesa de Chagamán-Chimay estaba casada con el duque de Beaufort en Francia, tenía domicilio en Francia, y como se separó del duque de Beaufort y quería casarse con el príncipe Vivesco, y en Francia no había reaptitud nupcial, cambia fraudulentamente su domicilio y su nacionalidad a Alemania. Ahí se casa con el príncipe Vivesco y el duque de Beaufort solicita la nulidad alegando el fraude a la ley. ¿Sí? No es belga. Hablaría francés, pero belga no es. ¿Está claro? Bien, vamos a continuar. El tema que nos ocupa hoy es el tema de los puntos de conexión. Vamos a retomar lo que dijimos en la última clase respecto de la estructura de la norma indirecta. Por más que sea medio denso, que todos les repetimos lo mismo, lo importante es que en esta primera parte entiendan cómo funciona. ¿Bien? Si se llega a cortar o hay algún tipo de interferencia, les pido por favor que me avisen, porque como yo no hablo de memoria, después no sé lo que dije, o sea que por favor avísenme. Creo que con las cámaras apagadas no tendríamos problema, porque no se cortó más ni me avisó que tiene señal difusa. Bien, vamos a repetir. La norma indirecta tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Tanto el tipo legal como la consecuencia jurídica tienen una característica positiva y una característica negativa. Ya sabemos que la característica positiva del tipo legal está formada por la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión, y la característica negativa es el fraude a la ley. Y que la característica positiva de la consecuencia jurídica está compuesta por los puntos de conexión y lo conectado, y la característica negativa es el orden público. Todo el mundo entendió esto y lo puede decir así. Así es como hay que decirlo. Hay que saber que hay un tipo legal y hay una consecuencia jurídica. ¿De qué está compuesto cada uno? Que cada profesor va a ir explicándoles cada uno de los temas. ¿Y cómo operan? ¿Cómo operan? Las características negativas operan por exclusión. Es decir, no debe haber fraude para que se hagan efectivos los hechos subyacentes al punto de conexión que son genuinos, y la solución indicada como aplicable por el derecho extranjero mediante el punto de conexión y el posible reenvío, la solución no debe violentar nuestro orden público internacional, que son los principios subyacentes a la legislación. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Pueden contestar, o sea. Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Porque si no es como muy difícil. Estoy hablándole a una pantalla negra y nadie me contesta. Es como complicado. Yo entiendo que para ustedes también es complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, la idea de interactuar. Por eso lo que tengan para decir, me lo dicen. ¿Sí? Profe, buenas noches. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Vamos a volver sobre... Sí.
Rocío, mi nombre. Por supuesto, ¿quién habla? Rocío. Rocío. Sí. Sí, claro. Quizás. Si se la puedo quizás responder. Sí, seguro que sí, porque probablemente sea muy tonta, pero cuando habla Goldschmidt referente a la causa. Espere, Rocío, no hay preguntas tontas. Bien, bueno, mejor. Referente a la causa, son obviamente dos cosas distintas. ¿Me escucha ahí? Ahí acerco el teléfono. ¿No? Bueno, no se preocupe, le envío después entonces por el chat. Yo la escucho bien. No, ahora sí, dale. Ahí se está escuchando. Bueno, perfecto. Respecto a la causa, quizá no me queda bien claro la diferencia con los hechos subyacentes. Goldschmidt habla acerca de que es un aspecto, pero yo no logro entender bien la distinción. No. El tema es así. La característica positiva del tipo legal tiene dos elementos. ¿Sí? No es un aspecto, es un elemento. Usted en un caso práctico lo véalo de esta manera. La causa es el factor desencadenante de la aplicación de la norma indirecta, es decir, la fuente. Usted la causa la encuentra en que alguien se murió, se casó, adoptó a alguien, cualquier acto que tenga efectos jurídicos. ¿Sí? Sí, la estoy escuchando. Sí, perfecto. Bien. Los hechos subyacentes al punto de conexión, que son el otro elemento de la característica positiva del tipo legal, son aquellas circunstancias fácticas que subyacen a ese hecho o acto jurídico que desencadena la aplicación de la norma indirecta. Ejemplo, alguien se murió. Ya sabemos que, aunque haya sido provocado por la persona, la causa fuente es que alguien se murió, o que alguien se casó, o que alguien tuvo un hijo o adoptó a alguien. Vamos a seguir con el caso del fallecimiento, porque es el más claro. Entonces, la causa es que alguien se murió, el señor Fritz Mandel. Los hechos subyacentes al punto de conexión, que son sobre los que opera el fraude, son todos aquellos elementos materiales y psicológicos que hacen que el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión, que está en la consecuencia jurídica, sirvan o no sirvan. ¿Por qué? Porque si no son genuinos, porque están infectados de fraude, entonces no van a funcionar. Y van a funcionar los hechos subyacentes al punto de conexión inmediatamente anteriores a los fraudulentos. Es decir, la persona sigue muerta, pero donde tiene su último domicilio va a ser en otro lugar. Por eso es que el fraude es violación indirecta de la norma a través de la manipulación de los hechos subyacentes al punto de conexión. ¿Quedó claro? Sí, ahí sí, gracias. No, en serio, si no quedó claro, lo volvemos a ampliar, ¿eh? No, ahí entiendo la diferencia. Por eso no es un aspecto, son dos elementos que interactúan entre sí.
para que funcione el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión si es que no está enfermo de fraude. El fraude es como un COVID, ¿sí? Infectó a los hechos subyacentes al punto de conexión y los mató, no funcionan más. Por eso es que cuando la doctora Fraschina les explicó el caso Mandel, habrán entendido que todo lo que hizo Mandel para poder testar, para desheredar a sus herederos legitimarios, no sirvió para nada, porque estaban infectados de fraude. Perdón por la terminología de todos los días, pero es más fácil si lo decimos de esta manera que si empezamos con qué es la manipulación de los hechos subyacentes al punto de conexión mediante el elemento psicológico y la contracción temporal y expansión espacial, y ahí nadie entiende nada, porque la realidad es que si uno quiere hablar en difícil, en privado es muy fácil, pero es algo que no debemos hacer. Nosotros estamos acá para que ustedes entiendan. ¿Sí? Bien. ¿Podemos avanzar? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, entiendo que avanzamos. Entonces, avancemos. Ustedes me van contestando porque, vuelvo a repetir, si no es como un poco complicado para mí, no tengo contacto con ustedes y tampoco los veo, o sea que es una cosa espantosa. Pero por lo menos no se corta, o sea que ese es el lado positivo. Bien, vamos a analizar bien el tema de los puntos de conexión. Nosotros ya sabemos que hay un elemento técnico en la consecuencia jurídica que nos va a indicar el derecho aplicable. Después veremos la solución, o si la cantidad, el reenvío, ya cada tema se va a ir explicando. Ya sabemos que hay dos posibilidades, siempre hablando de las normas indirectas. Sabemos que puede haber conexiones en las normas indirectas unilaterales. Estoy recordando lo que ya vimos, ¿sí? En las normas indirectas unilaterales hay conexiones. ¿Cuál es la característica de la conexión? Que es estable y nominativa, es decir, siempre nos indica el mismo derecho. Dábamos como ejemplo el artículo 10 del Código de Vélez, que para los derechos reales nos remitía a todo el sistema del Código Civil y las leyes complementarias. La conexión es estable y nominativa. El punto de conexión es variable. ¿Qué significa que es variable? El punto de conexión, que lo habíamos definido como un elemento técnico variable que se individualiza cuando tenemos el caso dado, es el que contiene el punto de conexión. El punto de conexión es el que nos va a decir a qué derecho tenemos que ir a mirar para resolver el caso. Y acá aparece un problema. Ejemplo de punto de conexión. Sí, claro, en el caso Mandel, el punto de conexión es el último domicilio del causante. En el régimen sucesorio, hasta el Código de Vélez, el punto de conexión en las sucesiones para la ley aplicable, no vamos a mezclar con puntos atributivos de jurisdicción porque si no hacemos una ensalada. Recuerden siempre que es muy importante distinguir entre juez competente y ley aplicable, la decisión básica del derecho internacional privado. Nosotros hoy estamos hablando de ley aplicable, no de juez competente. El juez competente, toda esta operación de qué derecho aplico, si hay reenvío o no hay reenvío, lo hace en su cabeza, no es que el expediente va y viene. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de ley aplicable. Entonces, el punto de conexión, ejemplos de punto de conexión. Lugar de celebración del matrimonio. Rige la existencia, la validez, la capacidad de las partes, las modalidades, si debe ser entre hombre y mujer o puede ser entre personas de cualquier identificación de género. Ese es un punto de conexión. Otro punto de conexión, domicilio.
Punto de conexión que se está abandonando mucho en favor de la residencia habitual, que es un punto menos formal. Ya vamos a ver qué tipo de punto de conexión es la residencia respecto del domicilio. Domicilio del adoptante y del adoptado, a los efectos de la adopción internacional según el artículo 23 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo del 40. Esos son ejemplos de puntos de conexión. ¿Entendemos qué es el punto de conexión entonces? Es un elemento técnico que varía. Nosotros no vamos a saber cuál es el último domicilio del causante hasta que no tengamos el caso. El punto de conexión tiene un problema. ¿Cuál es el problema del punto de conexión? El problema de definir el término. Y ahí es donde el problema del punto de conexión nos remite a la cuestión de las calificaciones. Ejemplo. Lo que para un estado es domicilio, para otro estado es simple residencia. Es decir, el punto de conexión es igual, pero el contenido del punto no. ¿Quién resuelve este problema? El problema de definir al punto de conexión. El problema de las calificaciones. ¿Y qué nos dice el problema de las calificaciones respecto del punto de conexión? Los puntos de conexión se califican de acuerdo a la Lex Civilis Fori, que es la ley del juez que está resolviendo el caso. ¿Se cortó? ¿Se cortó, chicos? Porque me avisó No, que se estaba está la escuchando conexión. La estamos escuchando bien. Ah, porque acá me dice Gregorio que no escucha nada. Se corta, profe. Hay momentos que la señal se le pone en rojo, como que viene y va su señal. Bueno, la verdad no sé qué hacer con eso, porque yo supuestamente tengo 300 megas, pero bueno, se ve que no. Se ve que no todo se corta, porque a mí no se me cortó en ningún momento. Ah, bueno. Entonces, Con el no lo cable. Bueno, yo también, yo le estoy escuchando bien. Para O sea, tener que no es- los 300 megas se tiene que conectar el cablecito a la computadora. No, eso no sucederá nunca porque yo no lo tengo acá el cable. Ah, O sea que debo tener menos, dice usted. sí, a mí cuando puse el internet para acá en el departamento me dijeron que lo tenía que conectar para tener todos los megas. Tiene que ser con el cable. Se No escucha bien igual, ¿eh? O sea que la gente de Movistar no me estaría diciendo la verdad. suelen Bueno, no mentir, importa. suelen mentir. Sí, me parece que sí, porque en realidad, bueno, yo lo tengo por fibra óptica y acá tengo un replicador, qué sé yo, no sé. Yo de computación no entiendo nada, chicos. Demasiado que aprendí a manejar todo esto a esta edad. Y no es que lo manejo así que el que no me escucha me lo pregunta. Chicos, siéntanse con libertad. Nosotros cuando damos clase en la facultad es muy distendido el clima en el que damos clase y por ahí yo extraño mucho esto, pero bueno, en la medida en que no se pueda vamos a tener que arreglarnos con lo que hay. Tratamos de estar lo más cerca de ustedes que se puede, pero bueno, es complicado. Entonces, ya sabemos que el punto de conexión, el juez va a decir, a ver, acá dice último domicilio del causante. ¿A qué ley voy a ir a mirar para saber cuál es el domicilio del causante? A mi propia ley. Porque dentro de las calificaciones tenemos la ley de fondo, que es la Lex Civilis Causae, y la Lex Civilis Fori, que es la ley del juez. Ya van a ver más adelante cuando vean el problema de las calificaciones. ¿O ya lo vieron? No. No. No, todavía no. Las calificaciones las vimos con Ragonés. Sí, calificaciones lo vimos con la doctora Ragonese y las soluciones Claro, también las dio. La semana pasada dio la doctora. Pero la vimos por arriba, ¿Cómo? igual, ¿eh?
Que fue como una introducción, ¿no? Vimos calificaciones. Sí, no vimos en extenso esto de expórico. No, calificaciones lo vimos en 20 minutos. Bueno. Dio toda una introducción y los últimos 20 minutos de la clase fueron bueno, una introducción nomás. Bueno, vamos a continuar con eso, se va a ampliar. Ahora vamos a seguir con el tema de los puntos de conexión, porque si no, no vamos a llegar a hacer las distinciones. Entonces, ya sabemos que la de puntos, el juez la va a buscar en su propio derecho. Va a decir, a ver, según mi norma, ¿qué es domicilio? Y ahí lo voy a definir. Calificar es definir en último término los términos de la norma. En este caso, calificar el punto de conexión. Ya lo van a ver con más amplitud. No se preocupen porque la doctora Ragonese es un tema que lo da muy bien, así que no se preocupen porque probablemente la próxima clase retomen con el mismo tema. Así que, y en el libro del doctor Hoff está muy, muy claro. Bueno, entonces, los puntos de conexión se clasifican de 3 maneras diferentes. Ahora bien, de esas 3 clasificaciones que van a encontrar exclusivamente en el libro de Goldschmidt o en mi clase, probablemente haga un PowerPoint yo sobre esto para poder ampliarles un poco más. Nosotros vamos a analizar solamente 2, que son según el objeto de referencia y según el carácter de la conexión. Hay una tercera clasificación que es de acuerdo a la inserción de los puntos de conexión dentro de los 3 aspectos del trialismo jurídico, es decir, de acuerdo a su inserción en la dimensión normológica, disquilógica y sociológica, que no quiero que lean, porque lo único que va a hacer es confundirlos. Porque mezclan las categorías anteriores de acuerdo a los conceptos del trialismo, y como nosotros no estamos en este momento con la intención de que ustedes profundicen demasiado la cuestión del trialismo jurídico, lean solamente las 2 primeras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perdón, disculpe, sí. Era según el objeto de referencia y la segunda según el carácter de... La conexión. Gracias. A ver, acá tengo quejas puntuales de gente que no escucha. Lamentablemente, yo lo único que le puedo decir es que después de esto se va a subir la clase al aula virtual. Así que, bueno, lo que no haya podido escuchar va a estar grabado. Especialmente me refiero al señor Fraga, que se ha quejado varias veces de que no escucha. No tengo forma de solucionarlo ese problema. Bien, vamos a analizar entonces ahora la clasificación de los puntos de conexión según el objeto de referencia. Según el objeto de referencia, los puntos de conexión coinciden con los elementos de extranjería de la norma indirecta. Pueden ser reales, personales y conductivos. Obviamente, quiero hacerles un paréntesis acá y decirles que en los tratados internacionales, a los que hicimos referencia cuando explicamos la dimensión normológica, en los tratados internacionales solamente vamos a encontrar puntos de conexión, no conexiones, no conductistas, reales, personales y conductistas, respecto a las cosas, a las personas o a los hechos o actos jurídicos. Esos son los 3 elementos de extranjería. Vuelvo sobre el tema. Los tratados internacionales no tienen conexiones, tienen puntos de conexión.
porque ningún Estado va a aceptar que otro Estado le imponga ab initio de entrada su propio derecho. Entonces, los tratados internacionales siempre tienen puntos de conexión y generalmente la calificación del punto de conexión, o sea, la definición de ese punto de conexión. Así que las normas que contienen conexiones son las menos, ¿sí? Volvemos a la clasificación de los puntos de conexión. Los puntos de conexión se clasifican entonces, de acuerdo al objeto de referencia, en reales, personales y conductivos. Y coinciden con los elementos de extranjería. Un punto de conexión real es aquel que tiene que ver con las cosas. Cuando hablamos de cosas, hablamos de bienes materiales e inmateriales. Es decir, podemos estar hablando de la relación entre la ley del lugar de situación del inmueble o del mueble con situación permanente, la del estado de matriculación de un buque o de una aeronave, o la del registro de la propiedad intelectual, que no es algo material, pero sí es un punto de conexión real. ¿Está claro? A ver, Evangelina Maldonado, hágame la pregunta porque no se la entiendo. Le consultaba si conexiones es también un elemento de la estructura de la norma, o se subsume en puntos de conexión, porque conexiones es sobre normas unilaterales, y nosotros vemos la estructura de la norma sobre normas omnilaterales, por eso no sabía. No. En la estructura de la norma No solo vemos puntos de conexión. No, no es así. Dentro de la estructura de la norma, en la característica positiva de la consecuencia jurídica, usted puede encontrar puntos de conexión o conexiones. Es lo mismo. Ah, perfecto. Lo que pasa es que va a encontrar muchas menos conexiones que puntos de conexión. Porque como la conexión es estable, la manda usted siempre al mismo derecho, va contra el espíritu de lo que es el derecho internacional privado, que es el derecho de la tolerancia, o sea, el derecho de que el caso sea resuelto por el derecho que corresponde. Y eso solo pasa cuando hay puntos de conexión. Pero no es que dentro del punto de conexión usted encuentra como subcategoría la conexión. Son de igual jerarquía. Lo que pasa es que una genera una solución y otra genera otra. Y la que preferimos es el punto de conexión. Pero uno no está por encima del otro ni uno está subsumido. Y no es que usted va a estudiar exclusivamente normas indirectas omnilaterales. Puede encontrarse con una unilateral. Que a Goldschmidt le dé en la tumba, se revuelque porque no le gusta, puede ser. Que digamos, es una norma de secuestro, agarra el caso y lo roba del derecho que corresponde, puede ser. Pero que la norma puede ser unilateral, puede ser unilateral. No está subsumida dentro de la unilateral. Es una categoría distinta. ¿Se acuerda que dijimos que las normas se caracterizaban, se clasificaban en normas indirectas? Unilaterales, omnilaterales o incompletas. Las incompletas decimos no las vamos a estudiar porque son complicadas y no tienen ninguna utilidad práctica. Pero no está una dentro de la otra. Ejemplo, ya lo vimos, el artículo 10 del Código de Vélez, que utilizaba la conexión de este código. A todos los bienes inmuebles situados en la República se les aplicará en cuanto a su calidad de tales, a los modos de transmitirlos, se les suba en cualquier derecho, se aplicará este código. En vez de decir a los bienes inmuebles se les aplica la ley del lugar de su situación. Eso lo explicamos en la clase pasada. ¿Sí? Si hubiera dicho eso, era unilateral.
Usted me va a decir, pero el resultado es el mismo. Porque está en la Argentina, se aplica en la Argentina, sí, pero no es lo mismo, porque usted sí dice que el artículo 10 mandaba aplicar derecho argentino. Entonces, por carácter, por asimilación, por interintegración de la norma a los bienes inmuebles situados en el extranjero, también les aplico el derecho a su situación, yo le voy a decir, no, está mal, porque usted no está aplicando la misma norma. Acá no dice, no decía que a los bienes inmuebles se les aplicaba la ley del lugar de su situación. Decía a los inmuebles situados en la Argentina se les aplica derecho argentino, que es otra cosa. ¿Sí? Gracias, sí, perfecto. Bien, seguimos. Entonces, puntos de conexión reales. Lugar de situación del inmueble. Lugar de registro de cualquier bien. Automotor, buques, aeronaves, aerodeslizadores. Nunca había vivido un aerodeslizador, no sé lo que es, pero la Convención de Viena lo menciona, algo debe ser. Estado donde está registrada la hipoteca naval, la hipoteca aeronáutica, estado donde usted tiene registrada una marca o patente, estado donde usted registró la obra, el primer estado de registro donde usted tiene los copyrights. Esos son todos puntos de conexión reales. ¿Está claro? Sí. Pueden contestar. Bien. Los personales son aquellos que tienen que ver con características de las personas y coinciden con los elementos de extranjería personal. Ejemplo, nacionalidad, domicilio, residencia. Nosotros ya explicamos que nosotros no usamos la nacionalidad como punto de conexión. Usamos el domicilio o la residencia habitual. Y hay un punto de conexión personal que es raro, que es la pertenencia al Estado por prestación de servicios. Yo quiero explicarles qué es eso, que ustedes lo van a leer y van a decir, ¿y esto a qué corresponde? Corresponde a la pertenencia a un Estado, por ejemplo, por entrar a una Fuerza Armada. Una forma de adquirir la nacionalidad estadounidense es prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Si usted presta servicios durante determinada cantidad de tiempo, eso lo hace candidato a la Green Card y además a que después pueda estudiar. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Pertenencia a un Estado por prestación de servicios. De hecho, el Estado alemán, para otorgar la nacionalidad alemana a los descendientes de alemanes, que ya de por sí es bastante complicado, exige que usted le pruebe que su pariente del cual usted pretende heredar la nacionalidad nunca se anotó para estar ni en la policía, ni en el ejército, ni en la marina, ni en la aeronáutica, ni en la prefectura del otro estado. Porque eso es una causal de cancelación de la nacionalidad alemana. Esa es la pertenencia a un estado por prestación de servicios. ¿Entendimos los puntos personales? Nacionalidad, domicilio, residencia, pertenencia al Estado por prestación de servicios. Y los conductistas son aquellos que tienen que ver con hechos o actos jurídicos sí, a ver, acá María Sol Ramírez pregunta, basta con que se haya anotado para enlistarse. Si la persona se registró en una fuerza armada de otro estado, la cancelación de la nacionalidad alemana es automática. Usted tiene que probar el hecho negativo, tiene que probar que nunca se registró, es complicadísimo. Con respecto a los conductistas. Los conductistas son los que tienen que ver con hechos o actos realizados por las personas, físicas o jurídicas. Ejemplo. Lugar de celebración del contrato. Lugar de cumplimiento del contrato. La autonomía de la voluntad, pero no como categoría, sino como punto de conexión. La autonomía de la voluntad que le permite elegir el derecho aplicable al contrato.
todo lugar de perpetración del acto ilícito. Ahí usted tiene un hecho jurídico con relevancia que también va a determinar la aplicación de un determinado derecho, cosa que ustedes van a ver claramente cuando vean en jurisdicción el caso Sastre con Bibiloni. Ahí van a ver la importancia que tiene el lugar de comisión del acto ilícito a los efectos de determinar el derecho aplicable. Entonces, ya explicamos reales, personales y conductas. Ahora vamos a hacer la clasificación más complicada, que es la según el carácter de la conexión. La clasificación según el carácter ¿Podría de la repetir eso conexión, último que dijo, que no se entendió bien, por favor? ¿qué fue lo último que dije? Porque como... Después de la clasificación, dijo que había una que era más difícil que la otra y no se escuchó bien el nombre. Una más difícil que la otra. Sí, justo de la que va a empezar a hablar ahora pero no se escuchó bien lo que dijo y no llegué a tomar el apunte. El carácter de la conexión. El carácter de conexión. Ahora vamos a hablar de la clasificación según el carácter de conexión. ¿Vieron? Yo les dije, hay tres Muchas gracias. clasificaciones. Según el objeto de referencia, según el carácter de la conexión y según la inserción en las categorías del universo jurídico. Dimensión sociológica, dictológica y normológica. Esa no. Ahora vamos a la segunda, que es según el carácter de la conexión. A ver. Tiene el micrófono silenciado, profe. Nada. No, ya me saqué el mute. No sé qué pasó, se cortó. Alguien había levantado la mano. No, fue sin querer, disculpe, fui yo. Ah, ok. Disculpen, no sé qué pasó. No sé qué pasó, realmente yo no toqué nada, pero se cortó. Bueno, vamos a seguir con la clasificación según el carácter de la conexión. Según el carácter de la conexión, los puntos de conexión se clasifican en no acumulativos y acumulativos. Si yo tuviera un pizarrón, tengo que armarme un PowerPoint y aprender a compartir pantalla, que es lo único que todavía no sé. Tendríamos un corchete donde pondríamos carácter de la conexión. Abrimos un signo. No acumulativos, que a su vez se clasifican en simples y condicionales. Ustedes copien y después vamos rellenando, ¿sí? Y los acumulativos serían iguales o desiguales. A su vez, perdón, los no repetir? acumulativos Porque se hizo una condicionales interferencia. se clasifican en subsidiarios y alternativos. No se escuchó. Vamos de nuevo. Los puntos de conexión en la clasificación según el carácter de la conexión se clasifican en no acumulativos y acumulativos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. 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 Bien, bien. A su vez, les pido primero que copiemos el cuadrito y después lo vamos rellenando con contenido. Bien. Los no acumulativos se clasifican en simples y condicionales. Y los condicionales se clasifican en subsidiarios y alternativos.
Luego tenemos a los acumulativos, que se clasifican en iguales y desiguales. Bien. Entonces, vamos a empezar por los no acumulativos. Como su nombre lo indica, el punto de conexión no acumulativo es un punto que opera solo. Es decir, al final de todo, cuando vayamos a la característica positiva de la consecuencia jurídica, nos vamos a encontrar con un solo punto de conexión. Mientras que los acumulativos no operan solos. Sí, los no acumulativos pueden ser simples o condicionales, y los condicionales son a su vez subsidiarios y alternativos. Los no acumulativos son iguales y desiguales. Sí, sí, es lo que les estoy diciendo. Les voy a subir un PowerPoint con esto, no se preocupen. Porque sin pizarrón es complicado. Bien. Los puntos de conexión acumulativos, al contrario de los no acumulativos, sí operan de a dos. Ya vamos a ver cómo. De cómo hay dos puntos. Sí, hay dos puntos. Pero si hay dos puntos, vamos a tener un problema, porque uno puede decir una cosa y otro puede decir otra. Ya vamos a ver cómo funciona. Los puntos de conexión no acumulativos simples son aquellos que, sin mayor complicación, nos indican cuál es el derecho que va a resolver el caso. Ejemplo, lugar de situación del inmueble. Otro ejemplo, último domicilio del causante. No hay demasiado problema. Hay un solo punto, vamos a mirar qué dice el derecho y ahí vemos si la solución nos viola o no el orden público, si previamente si hay que hacer algún reenvío. El simple es el punto más generalizado, el punto de conexión que nos dice cuál es el derecho indicado como aplicar. Los condicionales, como su nombre lo indica, no vienen tan sencillos. Vienen con algunos problemitas, porque tenemos que elegir. Siempre al final va a quedar un solo derecho. Entonces, en los puntos de conexión no acumulativos subsidiarios, si alguien tiene dificultad para tomar nota, díganmelo, por más que la clase se va a subir. Igual la pueden escuchar 20 veces, pero... Va bien, va. ¿Vamos sí, bien? Se entiende, va tranquila. Sí, sí, el dictado. A veces corro el riesgo de ser excesivamente repetitiva o lenta, pero lo que pasa es que al principio es complicado. Si yo empiezo a hablar rápido, la cosa se pone complicada. No, pero entonces, es útil para tomar nota. No acumulativos subsidiarios son aquellos en los cuales hay un punto de conexión principal y otro que viene a solucionar el problema que se puede generar si el punto de conexión principal es claudicante, es decir, no lo podemos determinar. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El domicilio y la residencia habitual. Entonces, cuando la norma dice que va, o por ejemplo, en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería del año 80, está el establecimiento de las partes y a falta de establecimiento, el domicilio. Es decir, si yo no puedo determinar dónde tiene la parte el establecimiento, me voy a ver dónde tiene el domicilio. La Convención de la Haya sobre ley aplicable a la compraventa internacional de mercadería ya es posterior y utiliza la residencia. Entonces, si yo no puedo determinar dónde está el establecimiento, busco dónde tiene la residencia. Es decir, hay una relación de jerarquía. El primer punto es el que va a resolver el caso. Y solamente ante su falla aparece el segundo. Por eso se llama subsidiario. Porque opera en subsidio.
En cambio, en los alternativos, puntos de conexión no acumulativos, condicionales alternativos, tenemos varios derechos indicados en el punto de conexión. Y tenemos que elegir de acuerdo a un criterio diquelógico, de acuerdo a un criterio de validez. Es decir, que si el punto de conexión nos da a elegir entre varios derechos, tenemos que elegir el que sea más favorable a la subsistencia del acto. Ejemplo, si la norma dice que se puede elegir entre la ley del lugar de celebración, la ley del lugar de cumplimiento, la ley del domicilio común de las partes, vamos a ver cuál de esas normas es más favorable para que el contrato se cumpla cabalmente. Todos los puntos están en igualdad, no hay uno primero y otro después. ¿Sí? Son de la misma jerarquía. Esa es la diferencia entre los subsidiarios, como su nombre lo indica, hay uno primero y otro después, y los alternativos, que son varios entre los que se puede elegir. Siempre tendiente a la validez del acto, a la validez del matrimonio, a la legitimidad de la afiliación. Si es un caso de favor, ¿recuerdan el favor minoris, el favor matrimoni, el favor contractus? Es una norma que favorece la validez del acto, pero siempre es un solo punto. En cambio, los acumulativos, como su nombre lo indica, son más de uno. Quiere decir que para resolver el caso tenemos más de un punto de conexión. Ahora bien, estos puntos son iguales o desiguales. ¿Qué significa? Cuando un punto de conexión es acumulativo igual, significa que si hay dos puntos de conexión indicados en la norma, que generalmente son normas de orden público, internacional, no normas de aplicación inmediata. Ya vamos a ver la diferencia cuando veamos orden público, la diferencia entre el orden público y las normas de aplicación inmediata o de policía y seguridad. Los puntos de conexión acumulativos iguales están generalmente en cuestiones que tienen que ver con el orden público. Por ejemplo, el artículo 23 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, cuando se refiere a la adopción internacional y dice que para que la adopción internacional del adoptante y del adoptado. Es y del adoptado. ¿Qué significa esto? Significa que para que la adopción sea válida, debe cumplir con los recaudos de ambos derechos. Es decir, que si una de las normas establece una guarda de 6 meses y la otra establece una guarda de 1 año, la guarda será de 1 año. Los 6 meses quedan subsumidos dentro del plazo mayor. Pero debo cumplir con todos los requisitos. Ustedes me van a decir, ¿y si no coinciden? No, generalmente se trata de normas contenidas en tratados o donde hay armonización en la norma y no son normas contradictorias. Si son contradictorias, no podría resolverse el caso internacional. Operan juntos los dos puntos. Los acumulativos desiguales son una categoría especial de puntos de conexión, en los cuales hay un punto principal y otro que corrige. En el caso de los puntos de conexión acumulativos desiguales, el orden público pasa a la característica positiva de la consecuencia jurídica, porque al punto de conexión se le agrega otro punto que es el controlador del orden público, y generalmente es el derecho del juez. Explicar.
Cuando el derecho extranjero para las partes da más que nuestro máximo o menos que nuestro mínimo, aparece el punto de conexión del orden público y lo corrige. Este es el único supuesto en que el orden público es un conjunto de disposiciones. Hasta antes del Código Civil y Comercial había una discusión sobre si el orden público era un conjunto de principios o un conjunto de disposiciones. Esto quedó zanjado con el artículo 2600 que establece que es un conjunto de principios. Pero cuando tenemos cláusulas especiales de orden público contenidas en disposiciones, el orden público es un conjunto de normas. Pero, a diferencia de lo que les explicamos de que en la estructura de la norma el control del orden público es al final, acá se corrige no. En el punto de conexión acumulativo desigual no es que hay uno principal y uno accesorio. Hay un punto que indica el derecho aplicable, me están preguntando si es subsidiario o no. Y hay otro que es el del orden público, que es un conjunto de disposiciones de aplicación a posteriori. Es decir, vemos la solución del derecho extranjero, pero hay un punto de conexión que dice, cuidado, si el derecho extranjero no respeta nuestro mínimo, no lo vamos a aplicar. Ejemplo, impedimentos matrimoniales. Impedimentos dirimentes, no los impedientes que se pueden subsanar. Nuestros impedimentos son un mínimo. Si el derecho extranjero no los respeta, nuestros impedimentos se van a aplicar igual. El plazo de prescripción liberatoria del derecho argentino es el máximo que nuestro derecho va a aceptar. Si el derecho extranjero da mucho más, es mucho más largo, se va a descartar. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el derecho extranjero reconozca los mismos impedimentos que tenemos nosotros, pero a su vez tenga un impedimento más. Por ejemplo, prohíba la celebración de matrimonios entre personas de distinto credo religioso. En este caso, por más que el derecho extranjero respeta nuestro mínimo, nuestro piso, al punto de conexión violatorio del orden público, también lo corrige el punto de conexión orden público argentino y lo descarta. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Por qué es tan peligroso? Porque descarta la aplicación del derecho extranjero y determina la aplicación del derecho propio. Siempre. Entonces, acá nos encontramos con una aplicación muy severa del orden público como un conjunto de disposiciones que elimina, no me sale la pregunta, a ver, las dos que hicieron pregunta, me preguntan, por favor, verbalmente. Yo preguntaba con relación al artículo 2622, que habla del matrimonio, y en el segundo párrafo dice que no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedimentos. ¿Ese sería un ejemplo de acumulativo desigual? Para ver si lo entendí bien. Es que los impedimentos son, usted está citando el artículo que reemplaza el artículo 166 del Código de Leyes. El sistema de juego de los artículos 159, 160 y 166. El matrimonio, ¿sí? Los impedimentos son nuestro mínimo. Es exactamente eso. Pero también esos impedimentos son
una suerte de máximo, porque no vamos a admitir impedimentos que violen nuestro orden público, por ejemplo, la cuestión religiosa. No me quiero meter con la cuestión del matrimonio entre personas de géneros variados, binarios o no binarios. No me quiero meter en ese tema porque es una cuestión más delicada, el reconocimiento, o sea, el reconocimiento en estados extranjeros, porque Argentina, por ejemplo, no reconoció ningún efecto celebrados a la luz de leyes que lo admitían, como el derecho holandés, que admitía la celebración del matrimonio entre personas del mismo género, y en Argentina no se le reconocía ningún efecto, no desplegaba efectos en el foro. Entonces no nos metemos con ese tema porque es el más delicado. Pero una prohibición de matrimonio entre personas de diferentes etnias, por ejemplo, una persona de una etnia asiática con una persona de color o lo que fuera, tampoco sería admisible para nosotros, aunque todos los demás impedimentos dirimentes estén respetados. O sea que acá opera de máximo y de mínimo. Opera como corrector. ¿Alguien más me quería hacer una pregunta? ¿Le respondí, Micaela? Sí, sí, gracias. Bien. Creo que alguien más había anotado una pregunta, pero no la veo ahora. Ah, sí, alguien me pregunta si sería contrario al 2600. Porque el 2600 dice claramente que es un conjunto de principios. En realidad, el artículo 2600 viene a zanjar la discusión respecto de si era un conjunto de principios o un conjunto de disposiciones. Y dice es un conjunto de principios, es decir, no es la norma, sino es el principio que subyace, ¿sí? El que tenemos que proteger. Es el bien jurídicamente protegido. Pero el caso de los puntos acumulativos desiguales son casos de cláusulas de orden público contenidas en disposiciones. Quiere decir que, como usted sabe que hay normas que son de orden público internacional y que nunca van a ser dejadas de lado por aplicación del derecho extranjero, podemos considerar que esas cláusulas de orden público, que ojo, son mutables, se rigen por el principio de actualidad del orden público, es decir, que van cambiando, no es que hay un catálogo de normas, sino que en cada caso el juez lo va a resolver, esa manifestación del orden público, que hace que usted descarte, porque usted sabe que ya dijimos que el orden público internacional es descartante de la norma extranjera, está contenido en esa disposición que se llama punto de conexión acumulativo desigual. No es contrario al 2600. No es muy simpático porque le borra de un plumazo la aplicación del derecho extranjero, pero no es contrario al 2600. Porque el 2600 es la norma general, pero no anula que existan disposiciones de orden público internacional. Bien. Finalmente, el último problema que tenemos que analizar es el problema del cambio de estatuto, que es el problema de la temporalidad de los puntos de conexión. Es decir, en la sucesión tenemos el último domicilio del causante como punto. Ese sería el momento crítico, es al fallecimiento donde tenía domicilio el causante. Pero, si el causante testó, ¿no será importante consultar la ley del lugar donde testó o de la nacionalidad del causante cuando testó, que es lo que prescribía el Código de Vélez? Es decir, ¿en qué momento debemos buscar el concepto? En el momento en que se realizó el acto jurídico, en el momento en que se rompió el acto jurídico, en el momento crítico, el punto crítico, que es cuando la relación se rompe, al momento de iniciar la demanda, ¿cuándo? Ese es el problema del cambio de estatuto. Ejemplo, si alguien está ejerciendo
la tutela de un menor. Y la ejerce en 5 domicilios diferentes, 5 estados diferentes. Estamos hablando siempre de casos internacionales. 3 de estos estados le permiten administrar nada más, y 2 le permiten administrar y usufructuar. ¿Cómo lo vamos a resolver el caso? Lo vamos a resolver viendo, de acuerdo a cada lugar donde tuvo domicilio, si es que este es el punto de conexión, por ejemplo, en Montevideo, del 40, es el domicilio de quien lo ejercita, en el 89 al lugar donde se ejecuta. Si cambió de domicilio, vamos a regirlo en cada domicilio por lo que la norma permite. Es decir, administrará en 3 casos y administrará y usufructuará en 2. El problema de la determinación temporal. El problema del cambio. ¿Perdón? Señor Arias, ¿quiere preguntar algo? Profe, Sí. Luciano, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Lo veo. ¿Cuál sería el momento crítico del conflicto, digamos, para la determinación? El momento crítico, según el derecho internacional privado, es el momento en el que se produce el quiebre que genera la causa. Ejemplo, en el caso de Mandel, cuando se murió. Perfecto. Y ahí usted analiza, cuando Ese es se el que murió, tenemos que tener en qué cuenta. domicilio tenía, si era... ¿Perdón? Ese es el que tenemos que tener en cuenta, el momento crítico, digamos. Depende, porque puede aparecer alguien y decir, ah, no, espere, para mí el momento crítico es cuando a Mandel le dije que le quedaban 15 días o 20 días. Y tomó la decisión de irse a Austria. ¿Sí? Otro le puede decir, no, un momento. Para mí el momento crítico es analizar qué nacionalidad tenía el causante al momento de testar. El momento crítico también es otra de las cuestiones que hay que resolver cuando usted tiene que resolver el caso de derecho internacional privado, y le va a generar soluciones diferentes de acuerdo a cuando usted determine que es el momento crítico. Salvo, por ejemplo, que haya una norma. Los tratados de Montevideo resuelven que, respecto de los muebles, el cambio de situación no modifica las reglas de competencia que existían al momento de iniciar la demanda. ¿Cuál es el momento crítico para la determinación de la jurisdicción? La iniciación de la demanda. Ahí se lo dice el tratado, pero es una norma de jurisdicción. Si no, hay que discutirlo, como todo lo demás. En derecho internacional privado, todo es discutible y es lo que se resuelve en el caso. No hay una norma, salvo que en un tratado o en una norma expresamente se determine cuál es el momento crítico. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No hay reglas estrictas. Ustedes me van a decir, pero no hay reglas para nada, esto es un despelote. Le digo, y básicamente es un poco, perdón por la palabra poco jurídica, pero la realidad es que las soluciones de los casos con elementos extranjeros, ¿sí? El objeto del derecho, conjunto de casos con elementos extranjeros y sus soluciones, por eso es que Goldfield incorpora sus soluciones en la definición del objeto de estudio, es porque las soluciones no vienen ya prearmadas, hay que ir determinándolas en cada caso. ¿Bien? Esa es la gran complejidad de la problemática del derecho internacional privado, y por eso en cada tema media biblioteca dice una cosa, y la otra media está dividida en 2 cuartos que dicen cada uno cosas diferentes. Nosotros tenemos que saber cómo enunciar los problemas y después ver en cada caso cómo se resolvió. Primero, para poder hacer eso, tenemos que conocer bien cómo funciona toda la parte general. Voy a responder una pregunta que me hicieron por el aula virtual. Me preguntaron si había que seguir el programa, seguimos con el programa viejo nosotros todavía, o había que seguir el orden que tiene el aula virtual.
En principio, el programa con el que se rinde en la mesa libre es un programa mosaico. Entonces tiene mezclados temas de la parte general con temas de la parte especial. Con lo cual yo les recomiendo que para estudiar lo hagan siguiendo los puntos como están ordenados en el aula virtual. ¿Está bien? Bueno. Si nadie tiene ninguna pregunta más, esto sería todo por hoy. Mañana. A posteriori, Lara Cuello nos pregunta, para que todos sepan, si en los puntos de conexión acumulativos desiguales el orden público se aplica a priori o a posteriori. No, siempre a posteriori. Usted tiene que ver primero la solución del derecho extranjero y una vez que se da cuenta que eso le viola su orden público, recién ahí lo descarta. Es siempre a posteriori. Cláusula especial de orden público, contenido en disposición de aplicación a posteriori. Mañana van a ver ámbito de aplicación. Yo tengo una pregunta. Del derecho internacional privado. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí. Bien. Si se la puedo responder, si no se la... No, en los desiguales. Yo lo que había entendido de la lectura que era como que completaba o disminuía el punto de conexión, pero no que lo excluía necesariamente. Por ejemplo, los derechos que se le reconoce la Argentina a los derechos de autor, que no se van a extender más allá, por eso se me hizo una mezcla. No, pero o sea, no se extiende más allá de lo que el país, del derecho del país donde se publica la norma. Y ahí no le excluye. Espere, Luciano, espere. No. Perdón. El tema es así. Respecto del ejemplo de la ley 11723 que trae Goldschmidt, que es el tema de los derechos del autor por 50 años, según la ley argentina, si usted lee bien, el efecto de la corrección es que no se aplica la norma extranjera, porque si da más que nuestro máximo, se aplica nuestro máximo, con lo cual el efecto es que se aplica derecho argentino. Ahora sí lo entendí. Cuando usted ahora que lo explicó, sí, pero bueno, en su momento no, claro, ahora sí lo entiendo. Es que lo excluye. O sea, si da más, lo excluye porque se va a aplicar el mínimo, que es la protección que da la legislación argentina. En realidad, claro, en realidad se puede discutir si es aplicación o es adaptación. Adaptación sería, a ver, si el derecho extranjero reconoce la legítima, pero no en exactamente la misma cantidad que mi derecho, pero es parecido, no es una cosa ridícula. ¿Qué hago? ¿La legítima es de orden público así como está y descarto? No. Ahí usted dice, no, adapto. Aplico el extranjero porque reconoce la institución y reconoce el principio de que una parte sustancial de los bienes del causante pase a determinados herederos, que ese es el principio subyacente. ¿Sí? Pero si usted dice, da mucho menos que mi mínimo, ¿cuál va a ser el efecto? Usted lo descarta y aplica el propio. Perfecto, entonces, ahora lo entiendo. Eso que Goldschmidt saca, claro, eso que Goldschmidt dice, corrige, en la realidad, excluye. Bien, ahora sí. Lo importante de las clases. Porque por más que, claro, por más que tratemos de circunscribir el efecto del orden público como conjunto de disposiciones, la realidad es que usted ¿qué hace? No aplica la norma extranjera, aplica la propia. Esa es la corrección. Gracias. Profesora, yo tengo una pregunta. Buenas noches. No escuché nada, repítamelo, Giselle. Perdón, buenas noches. A mí me quedó una duda respecto a lo que analizamos en el problema sobre el cambio de estatuto, lo último que hablamos.
la determinación temporal del punto de conexión. Sí. Lo que tratamos de analizar en ese momento es el contenido del punto de conexión que hablamos al principio, el problema de las calificaciones. Claro, exactamente, que es lo que al momento crítico se entendía por ese punto de conexión. Perfecto, muchas gracias. Es correcta, su interpretación es correcta. Su interpretación es correcta. Bien, entonces mañana 16:45 tienen clase con el doctor Núñez. Ni bien se termine la clase, yo ya la subo al aula virtual, así que la gente de las 20 la va a poder consultar todas las veces que quieran. De hecho, estamos dando de nuevo clases que ya están en el canal de YouTube de años anteriores, así que si las quieren ver, a lo mejor, como nadie da de memoria, a lo mejor hay elementos que pueden enriquecer la explicación. Igual yo hablo con Brandon del centro y él me pasa el contacto. Así que bueno, los saludo a todos, que tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene, el jueves, en la plenaria. Probablemente tengamos como invitado al doctor Koch, que venga a darnos una clase extraordinaria sobre jurisdicción. No se la pierdan. Realmente es un evento para... Tenemos al autor de la bibliografía y tiene ganas de seguir viniendo a enseñar. Es realmente un placer. Yo siempre lo acompaño. Después les voy a confirmar. Hoy estuvimos charlando con él. Así que bueno, que tengan todos buenas noches. Ha sido un gusto y un honor estar intentando enseñarles esta materia. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.